Hay un pasaje que me gustaría que al iniciar trajéramos a nuestro corazón y a nuestra mente este gran evento. Esta es una profecía de Isaías, que 700 años antes que aconteciere, él lo había dicho acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y se encuentra en Isaías 53. Y dice de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Te adoramos. Has triunfado Hoy con declare poder. que Él Has triunfado con brazo. poder, con brazo fuerte. Oh, sí, Señor. Me has hecho libre. Y has triunfado. Has triunfado con poder. Has triunfado con poder, con brazo fuerte. Oh, declare que Me has me hecho ha hecho. libre. Oh, y libre. Libre, libre, libre. Yo soy libre, libre, libre. Yo soy libre. Oh, Para alabar a Jehová, para cantar a Jehová. oh, y libre. Libre, libre, libre. Declare Yo soy que libre, libre, y yo yo soy libre. Para alabar a Jehová, para exaltar. para exaltar a Jehová. Has triunfado con poder, has triunfado con Oh, sí, poder, Señor. con brazo Oh, fuerte. le declaramos que Me has hecho libre. Hoy has triunfado. Has triunfado con poder, has triunfado con poder, con brazo fuerte. Oh, sí, Señor. Me has hecho Hoy libre. declare que me ha hecho. Libre, 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 yo soy libre. Oh, sí, Señor. Yo soy libre. Oh, Para alabar a Jehová, para cantar a Jehová. hoy soy libre. Libre, 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 yo soy libre, 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 yo soy libre. Oh, sí, Señor. Para alabar a Jehová, para exaltar a Jehová. Hoy has triunfado. Has triunfado Oh, con sí, poder, Señor. has triunfado con poder, brazo. con brazo fuerte. Te has hecho libre. Oh, te alabamos, te exaltamos. Nadie como tú, Señor. Oh, nadie como tú, oh Jesús. Oh, te alabamos, Señor. Oh, digno eres. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de
Amados hermanos, en ocasión de este momento tan grande, este evento que es para toda la cristiandad muy hermoso, vamos a estar hablando sobre el tema Cristo, el vencedor de la muerte. Y para ello les voy a invitar que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, que dice de la manera siguiente, dice la Biblia: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Se lo leo otra vez. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que tan real y cruda fue la muerte para nuestro Señor, como también, amados hermanos, real, gloriosa su resurrección. ¿Cuántos lo creen? Es algo maravilloso pensar en lo drástico, pero también en lo sublime que es la resurrección. Amén. Aquí en esta ocasión vamos a estar compartiendo con ustedes tres implicaciones que salen de esta declaración de Pablo. En primer lugar, vamos a hablar sobre la naturaleza feroz de la muerte. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la derrota temporal de la muerte y la victoria total sobre nuestro enemigo, que es la muerte. Vayamos al primer punto. Dice aquí, la muerte ciertamente es un enemigo feroz. No se acostumbre a ver la muerte como una cosa natural. No, es un enemigo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Dice, el postrer enemigo, que es la muerte, será totalmente destruida. Y aquí podemos nosotros entender la realidad y la naturaleza de lo que significa morir. Es un enemigo. Y aquí el apóstol Pablo también nos dice en Romanos 5:12, dice, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y la muerte pasó por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir de que realmente la muerte es una hija ¿de quién? Del pecado. Ahora, note lo que dice en Santiago 1:14 al 15. Dice, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego, la baja pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Por eso, cuando uno habla de un enemigo, realmente estamos hablando no de uno, sino de varios enemigos. Aquí se menciona en primer lugar el pecado, pero también la muerte que es engendrada por el pecado se constituye enemigo también de la humanidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La muerte es un enemigo real de cada hombre. Se introdujo en el mundo por aquel poder de nuestro archienemigo que la Biblia le llama Satanás. Satanás quiere decir adversario. El hombre fue engañado y a través de ese engaño el hombre le dio la bienvenida a Satanás, le dio la bienvenida al pecado, pero no sabía que detrás del engaño, que detrás de la muerte, detrás del pecado venía también la muerte. Muerte quiere decir separación. Y cuando uno habla de esa muerte, lo que estamos diciendo, mi amado hermano, que esto es como un león hambriento que anda en los llanos y anda buscando a rebaños para destrozarlo. Estamos hablando de que la muerte, haga de cuenta el caso que es como un intruso que viene para matar, para hurtar, para destruir. Haga de cuenta y caso que estamos hablando de esa guadaña o de esa hoz que corta las flores verdes del valle. Haga de cuenta y caso que estamos hablando de que la muerte es como un viento que arrebata, que quita, que se lleva toda esa hoja seca. Es lo que miramos en la palabra del Señor. Por eso Pablo dice el postrer enemigo, y el postrer enemigo está hablando adecuadamente acerca de la muerte. La muerte viene, destroza esa hermosura de Dios en nuestra propia vida, la estructura que Él ha hecho, nuestra inteligencia que Él ha puesto, nuestra forma de mirar el arte, la belleza, la estética, todo eso la muerte se lo lleva de un sopetón, de un jalón, y aquello queda marchitado, aquello queda pisoteado en el sepulcro. Cuando uno habla de la muerte, estamos hablando de la fealdad a la que es reducida la obra de Dios en nuestra vida.
Note que hablamos de que es un intruso. Note que hemos hablado de que es un ladrón que viene. ¿Por qué? Porque en el principio Dios creó al hombre y le dio vida. Dios le puso en el huerto del deleite. Dios lo bendijo de todas las formas a vida en ese momento. Y hermano, el enemigo viene y engaña y arrebató todo eso. Ahora, ¿qué es lo que miramos aquí en cuanto a la realidad de la muerte? Es que realmente cuando uno habla de la pandemia, que ya vamos hablando de más de 600,000 personas solamente aquí en los Estados Unidos, esto es como un carnaval que está haciendo la muerte, que está sesgando la vida de una manera, diríamos nosotros, enorme o de una manera inusual, porque la muerte siempre es la muerte y se va a llevar gente, pero en este periodo ha sido desastroso. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? La muerte, mis amados hermanos, arrebata al mejor amigo. La muerte arrebata a ese hombre o a esa mujer que ha estado con nosotros durante tanto tiempo. La muerte no es despiadada, o sea, se lleva lo más querido. De repente viene en contra de nosotros de una manera increíble. Es un enemigo sutil que acecha en todas partes, aún en las cosas que uno cree que es inofensiva. Se encuentra tanto en la casa como en la calle. A veces nos aborda de repente en lo que estamos en un paseo, cabalga ahí en el mar, viene y arrebata en medio de las tormentas. Es una fatalidad terrible. El Señor le dijo al hombre en el principio, en el huerto del deleite: el alma que pecare, esa morirá. Y lo hemos visto y lo estamos viendo. El enemigo, la muerte, nadie puede evadirla. ¿Me entiende? Es algo que tarde o temprano nos va a llegar. Es algo que tarde o temprano nosotros estaremos ya como una forma, en un epitafio, ya con una leyenda. Esa es la realidad a la que estamos enfrentados. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La muerte es algo súbito, no te avisa. ¿Me entiende? Ella llega porque hemos desobedecido, y en base al pecado es que la muerte se ha enseñoreado del hombre. Las hojas caen a su tiempo, las flores se marchitan con el aliento del viento del norte, las estrellas desaparecen a su hora, pero ¿qué de la muerte? La muerte, mire, pasa en la estación del verano, pasa en la estación del invierno, pasa en la estación del otoño, es decir, pasa en la estación de la primavera. No respeta, es algo que está de manera continua acechando sobre la vida y las almas de los hombres. Quiera Dios en esta tarde que nosotros podamos recordar todas esas características y todas esas realidades de la muerte. ¿Por qué? Porque a veces uno vive como si esto no existiera. Y en efecto, hay gente que está negando la realidad de la muerte y no quieren saber nada de ella, pero debería ser lo contrario. El profeta dice: prepárate para venir para el encuentro con tu Dios. Ahora, el segundo aspecto que quiero que vean conmigo es la derrota temporal de la muerte. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Miren lo que dice la Biblia en 2 Timoteo 1:10. Dice: Él, Jesús, anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Quién trajo la vida? ¿Quién trajo la inmortalidad? Fue nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esa declaración es una indicación de la destrucción, de la muerte de manera completa, pero en su debido momento. Ahorita lo que miramos es que Dios ha hecho una obra grande en su Hijo Jesucristo y le ha quitado el poder temporal a la muerte, ya, ahora, en el presente. ¿Cómo? Mire lo que dice la Biblia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? En primer lugar, nuestro Señor ha subyugado a la muerte, habiéndonos liberado de la muerte espiritual. Dios nos ha liberado de la muerte
espiritual. Dice que en cierta ocasión habían unas personas enterrando a su difunto y este discípulo quería ir a hacerse presente en ese funeral, y el Señor le dijo esto: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir? Que tanto el que iba para abajo como los que le estaban echando abajo estaban muertos. ¿Muertos en qué sentido? En el sentido espiritual. Una persona que no huele a Dios, una persona que no mira a Dios, una persona que no oye a Dios, una persona que no tiene sensibilidad para tocar a Dios, es una persona muerta, porque solo los muertos que están en el cementerio no tienen esas facultades. Hablándolo en términos físicos, pero espiritualmente hay personas que ciertamente son un cadáver. Aquí el texto dice: y Él os dio vida a vosotros. Pablo, hablando a los hermanos de Éfeso, dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, nos dio vida. Nos dio vida nueva. Hoy podemos sentir la presencia del Señor, y a veces hay cantos que uno los está entonando y da gana de llorar, da gana de gritar, da gana de traer una exaltación a Dios, porque uno siente que el poder de Dios está aquí. ¿Me entiende? Solamente una persona que es un cadáver, ahí está viendo Facebook, y todo lo que está pasando aquí no lo siente, no lo ve, no se emociona. ¿Por qué? Por dentro, espiritualmente, es un cadáver. Es un cadáver religioso. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Nuestro Señor venció también a la muerte durante su existencia en la tierra, devolviendo la vida a personas. La Biblia habla de relato aquí en Marcos 5, 41 al 43, de un hombre que era principal de la sinagoga, que era donde se reunían los judíos. Y dice que ese hombre, sabiendo de las cosas que Jesús andaba haciendo, dice que él, Jairo, se fue a rogarle, se fue de rodillas, y él pidió misericordia por esa hija que tenía. Y dice que el Señor le dijo que se fuera, que él iba a llegar ahí, pero en lo que iba en el camino se atravesó otra necesidad de una mujer que tenía flujo de sangre, y en lo que estaba ministrando a esa multitud, en medio a esa mujer, entonces vino alguien y le dijo: ¿sabes qué, Jairo? Ya tu hija ya se fue, ya murió. Y el Señor viene y le riposta y le dice: no está muerta, sino que duerme. El Señor terminó de hacer la obra con aquella mujer del flujo de sangre, sanándola. Llegó a la casa de Jairo, miró aquel féretro, pero como la gente se burló de que él dijo que estaba dormida, entonces solamente hizo pasar adelante al papá, a la mamá y al círculo íntimo de los discípulos, que era Santiago, que era Pedro, y también Juan. Y dice la Biblia de que el Señor le dice Talita Cumi en arameo, y le dice en otras palabras: niña, a ti te digo, o muchacha, a ti te digo, levántate. Y dice que el Señor le arrebató a la muerte aquella alma de aquella niña. ¿Qué es lo que estamos viendo? Jesús ciertamente manifestó poder sobre ese enemigo y le arrebató no solamente a esa niña, sino que también hay otro relato de que el Señor iba encaminando hacia una ciudad llamada Naín, y dice que en lo que estaban entrando en el portón a la ciudad había otro gentío, otra procesión, además de la que venía con Jesús, y él miró el dolor, la angustia de una madre que había perdido a su hijo. Ese era el único hijo que tenía. El Señor, me imagino, se compadeció de ella. Y dice que el Señor se dirigió hacia el féretro, y cuando miró a ese joven, que era el único sostén que tenía, dice la Biblia que el Señor le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y cuando aquel cadáver oyó la voz del Señor, se levantó. Aquel muchacho comenzó a caminar y fue y se lo entregó a su madre vivo. Cristo tiene poder. Estas son indicaciones, son señales de que ciertamente una nueva era había venido. Ya la muerte no se iba a enseñorear de manera total sobre la vida de los hombres, sino que ha irrumpido en este mundo un poder sobrenatural que trajo nuestro Señor Jesucristo, y que a uno le da esa visión y esa esperanza de que no nos vamos a quedar ahí atrapados bajo ese polvo de tierra o de sepulcro, sino que el Señor nos va a levantar.
El otro caso que miramos en los evangelios es de un hombre que ya tenía 4 días, ya hería, y dice que las hermanas de este hombre, Marta y María, llegaron donde él. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y el Señor preguntó dónde estaba la cueva de ese hombre, el sepulcro, y se fue para allá. Y dice que el Señor lo que hizo fue otra vez declarar, elevar la voz y decir: Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre, todavía atado con los lienzos, salió de ahí. Cuando el Señor lo miró salir, nomás le dijo a la gente: desatadlo y dejadlo ir. Cristo, miramos aquí que Él tiene un poder maravilloso, que no se trata de religión, sino de un poder de resurrección, de un poder que se ha adelantado de alguna manera, perdonando el pecado y dándonos una vida nueva espiritualmente hablando. Pero miramos casos aquí en los evangelios que son realidades de gente que se ha muerto, que son cadáveres, y ellos han oído la voz del Señor con toda obediencia y no se han quedado en la tumba fría, sino que han salido para servir y glorificar el nombre del Señor. Aquí hay un poder maravilloso, temporal, en donde se desata la vida. Pero tenemos que mirar en esta ocasión que el triunfo real de Jesús fue alcanzado en la cruz del Calvario. Uno no lo puede entender a veces esto, cómo Jesús a través de la muerte derrota la muerte, cómo Jesús llegando al sepulcro, del sepulcro hace un santuario para glorificar el santo nombre del Señor. Cómo de en medio de las tinieblas, visitando las tinieblas, el Señor ha traído la luz y la inmortalidad a nuestra vida. Dice la Biblia, Efesios 2, 4, 9 al 11, dice: pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando? De aquel que estuvo muerto, de aquel que bajó al Hades, de aquel que estuvo en medio de los muertos que habían partido de esta tierra desde los tiempos del Antiguo Testamento, y que Él fue y testificó de que ciertamente, como lo habían dicho los profetas, Él es Señor de la vida y Él es Señor de la muerte, y que Él lo había cumplido de una manera maravillosa. O sea, no solo el hecho que Él haya visitado, sino que el Padre lo levantó al tercer día con gran poder y con gran gloria. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? De que el Señor consuma su obra. El día viernes estuvimos hablando sobre la palabra consumado es, y habíamos apuntado de cómo el Señor con su mente bien lozana, bien centrada, bien puesto en ese lugar, Él dice: consumado es. Aunque había pasado por los latigazos, aunque había pasado por la corona de espinas, aunque había pasado por los escupetazos, aunque había pasado por los golpes, aunque había pasado por las cicatrices en las manos, las cicatrices en los pies, el costado traspasado, no obstante, su mente sabía cuál era la misión que tenía en la tierra. Y dice: consumado es. Dice, las piedras se partieron. Dice que hubo un temblor. Dice que hubo tinieblas en ese momento. Pero dice también que el velo que separaba allá en el templo, del lugar santo, el lugar santísimo, se rajó, se rompió de arriba hacia abajo, indicando que ahora el hombre puede pasar a glorificar el nombre del Señor a través de la sangre que Cristo vertió por nosotros en la cruz del Calvario. Aquí miramos, mis amados hermanos, de que Jesucristo ciertamente resucitó al tercer día, como lo relatan los evangelios, y como más de 500 personas que lo vieron ser ascendido al cielo, según los registros apostólicos. Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Por qué mueren los santos? ¿Qué pasaría si usted se muere ahora y al ratito ya está resucitado? Yo creo que cuando uno piensa en eso, podemos ver que los cuerpos de los santos tienen que ser transformados antes que entren a la gloria, antes que entren al cielo. Note lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:10, dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción.
Se lo leo otra vez. Usted tiene un cuerpo, pero ese cuerpo está chueco. Chueco es poco. Su cuerpo es una putrefacción delante de la presencia del Señor. Yo sé que usted se dio su manita de gato y todo lo demás para estar muy aquí, muy guapo, ¿verdad? Pero la realidad neta es que de ese cuerpo brota maldad. Hay malicia. Brota maldad. El hombre tiene mala levadura. Y esa corrupción que hay no puede llegar al cielo right away, así por así. No, la muerte es un proceso. Es una hornaza que prepara al cuerpo para más tarde recibir la gloria y la honra de nuestro Señor. ¿Por qué los santos tienen que morir? Porque cuando visita la guadaña de la muerte a un santo, lo que estamos viendo es de que ellos están libres. Pablo lo mira como alguien que ha dejado este puerto y ahora se ha metido en una embarcación para llegar a otro puerto, al puerto de la gloria. Está libre, las amarras se han roto totalmente. La muerte es como un carro que nos lleva a unas alturas mucho más elevadas. Quiere decir que somos como el águila que se ensancha y que vuela hacia las alturas y ya no tiene que estar en esta tierra donde hay mucha corroña. ¿Por qué mueren los santos? El Señor Jesucristo le quitó la espina a la muerte. Entre los dolores humanos, lo peor que nos puede pasar es que una persona amada por nosotros se nos vaya. El aguijón de la muerte es el pecado. Y nuestro grandioso Señor sustituto ha extraído la espina, el pullón que tiene la muerte por la preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Si bien es cierto, nos duele, pero al mismo tiempo sabemos de que Él ha pasado a mejor vida. De que esa persona a quien hemos amado y nos ha dolido el alma, ahora está en la presencia del Señor y que Él puede declarar como usted y yo, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia para la gloria del Señor. Uno lo puede experimentar, ¿me entiende? Uno puede verlo, que en lo que va para abajo el cuerpo, el alma está en la presencia misma del Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cristo, mis amados hermanos, derrotó a la muerte y la venció enteramente cuando Él resucita. Él es el paladín que despertó de un breve sueño de la muerte y que ahora está en la antesala del sepulcro para tranquilamente decir, como le dijo a María, 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 esa voz, esa palabra, ese sustantivo, ese tono, es el aliento que cada uno de nosotros va a recibir en su debido momento. Mire usted lo que pasa. Dice que Jesús agarró el sudario y lo envolvió. Dice que Jesús agarró todo el sudario sobre su cuerpo, las tiras que se ponían en aquella época, y todo estaba ordenado. ¿Qué le parece? Era como que el sepulcro fue como decorado para hacernos saber de que eso que le pasó a Jesús realmente se ha vestido de gloria, que el Señor se ha levantado y que hay esperanza para usted y para mí. ¿Me entiende? Se quitó la mortaja, puso los lienzos en lugar aparte para que estén allí cuando todos sus santos lleguen, de manera que la cámara pueda estar bien acondicionada y su lecho listo con su mortaja preparado para su final reposo. Ahora, ¿qué estamos viendo? Ahora aquel frío sepulcro se ha visto visitado por los ángeles del cielo. Ahora ellos están ahí y diciéndole a la gente, diciéndole a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No está aquí. El apóstol Pablo nos dice, el postrer enemigo, dice, va a ser destruido. Jesucristo con su muerte mató a la muerte. Jesucristo con su vida nos da esa esperanza gloriosa.
de poder enfrentarnos cara a cara con la muerte y no tener miedo. Espero que ustedes no tengan miedo. Porque una cosa es cuando uno está lleno de salud y todo, pletórico de dinero y demás, y se siente muy feliz. Pero ¿qué cuando le han dicho, sabes, tienes 24 horas, prepárate? ¿Cómo se siente usted? ¿Habrá tristeza? ¿Habrá angustia? Quiera Dios que usted pueda mirar en este pasaje de que ciertamente Pablo dice, sorbida es la muerte en victoria. Cristo ganó para usted y para mí victoria ante una situación como la muerte. Ese es el enemigo. El último punto, quiero que vean conmigo, de que ciertamente no solamente fue derrotado este enemigo temporalmente, sino que de una manera eterna, de una manera total. El Señor nos ha dado la victoria sobre la muerte. Dice, ya que llegó al final, tiene que irse por último. La muerte no fue el primero de nuestros enemigos. Primeramente vino Satanás en el huerto del deleite. En segundo lugar vino el pecado. Y en tercer lugar vino la muerte. La muerte es una hija del pecado. Así como el pecado entró por un hombre, el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos murieron y están destituidos de la gloria del Señor. Pablo lo dice de esta manera, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Cristo se levantó. ¿Qué es lo que estamos viendo? Note conmigo, el peor enemigo suyo y mío no es la muerte. ¿Quién es nuestro peor enemigo? Y con el cual debemos de estar batallando día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, es con el pecado. Ese es el problema. El problema que trae la muerte es pecado. ¿Qué es pecado? Dice la Biblia, transgresión de la ley de Dios. ¿Qué es pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué es pecado? Toda injusticia es pecado. La incredulidad es un pecado. Y ese pecado engendra la separación, la maldad, la putrefacción. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque a veces que uno está viendo cómo no se muere. Inclusive, y con todo respeto lo digo, hay algunos que tienen seguros de vida, están gastando el billete cada mes, porque de alguna manera les hace sentir que no se van a morir. Hay personas que están luchando para eso. Hay algunas compañías en Riverside que tienen los cuerpos helados, refrigerados, porque están pensando que van a prolongar la ciencia, algún día los va a resucitar usted. Ahora, ¿qué estamos viendo? La gente está batallando con la muerte, pero realmente el problema no es tanto la muerte, eso es secundario. El problema es nuestra carne. ¿De dónde vienen las pasiones? ¿De dónde viene la rebelión? De nosotros mismos, de nuestra humanidad, está mala. ¿De dónde viene nuestro desgano para Dios? ¿De dónde vienen nuestras majaderías delante de Dios? ¿De dónde viene nuestra fornicación delante de Dios, de nuestro ser? Somos malos y con ganas. Aunque algunos tengamos unos rostros como angélicos. Porque sí, hay unos que tienen una mirada como que no hacen nada. Pero realmente, válganos Dios de esas personas, porque a veces resulta que el alma está endiablada, usted, por así decirlo, aunque por fuera tienen un rostro de ángel. Ahora, ¿qué estamos diciendo de que no debemos de confiarnos en nosotros mismos? Aquí miramos que Pablo dice al final, el postrer enemigo, quiere decir que la muerte ha quedado ya de último para ser derrotada por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando alguien muere, uno sabe que en ese sepulcro puede estar él tarde o temprano. Y quieras o no, la muerte viene siendo como un predicador que le está diciendo a uno, cuídate,
de repente te toca a vos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? No te ufanes, porque hay gente que dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, el próximo mes, el próximo año, edificaré aquí, votaré allá. Espérate. Mira, el vecino se murió. ¿Y quién te dice a ti que al rato no vayas a caer tú también? La muerte ciertamente ayuda para que uno reflexione, aunque hay personas que, tenemos que ser francos, no reflexionan. Después de 600,000 muertos, hay gente que todavía está yendo a los paris y nada de nada, mano. Le van a dar duro y a la carne. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que hayan personas que están viendo que están cayendo los seres humanos a montones? Y ellos, mire usted. Ahora, ¿por qué de último? Hoy podemos decir de gente noble y hermosa, que fueron fieles hasta el final de sus días. La muerte es una forma de decirle a Dios, Señor, yo te amo, de tal manera que aunque venga la muerte, yo no voy a negarte. Y que han oído y han leído, sé fiel hasta la muerte. Pero hay gente que muere por alguna situación natural. Pero cuando alguien muere y es ejecutado porque era un servidor de Dios, porque era un predicador del evangelio, por favor, mire la muerte desde ese ángulo en este momento. ¿Qué está diciendo de alguien que está siendo confrontado? Él dice, reniegas contra esta fe o te quitamos la vida. Y él puede decir, jamás, jamás renunciaré. Yo estuve sirviendo a Cristo 75 años y nunca me hizo mal. ¿Cómo lo voy a negar en este momento? Piensa en el código. Una cosa es cuando uno lo dice con la boca y otra cosa es cuando lo dice con su propia vida, con su propia muerte. Note que el Señor ha dejado esa realidad para que uno pueda llegar hasta el final y decir, sí creo en Cristo, Él es mi Señor. Yo no soy de aquellos que hoy andan acá arriba y otros allá se fueron al mundial usted. No. Yo creo en Jesucristo y yo voy a llegar hasta el final de mis días. Voy a probarle con mi muerte de que ciertamente yo le amo. Pero déjeme decirle algo. ¿Qué pasaría si un santo no muere? ¿Dónde quedaría que Jesús murió y este no muere? ¿Acaso iba a ser igual nuestra comparación y nuestra conformación con Cristo? Si Cristo mismo pasó por la muerte y se levantó, ¿qué cree que va a pasar con uno? ¿Me entiende? Sí vamos a pasar por ahí. Y si el Señor se levantó, nosotros también nos vamos a levantar. El proceso se va a seguir. Por eso el Señor lo ha dejado de último, para que de una vez y para siempre ya no haya dolor, ya no haya muerte. Dice la Biblia, las primeras cosas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas para la gloria del Señor. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como está escrito, sorbida es la muerte en victoria. La iglesia como un cuerpo ha tenido que contender con una cantidad de enemigos, pero después de la resurrección diremos, este es el postrer enemigo. No queda ningún otro adversario. La muerte fue conquistada por Cristo Jesús.